Vamos a empezar esta conversación sobre lo que podrían ser los elementos para una política de paz del nuevo gobierno, que se cumplirá el 29 de mayo, si no en junio. Y hemos invitado pues, a Sandra Borda, a la Teresa Bernal y a Iván Cepeda, que creo que ninguna necesita presentación. Vamos a ahorrarnos esto. Y la idea de conversarlo es alrededor de tres preguntas, tres interrogantes para que encontremos esos elementos de lo que podría ser una política de paz en un nuevo gobierno. Es una primera pregunta, pero no para quedarnos ahí, que puede ser para empezar con Ana Teresa, es cómo nos deja este gobierno la paz, en qué lugar nos la deja, ¿sí? O sea, ¿qué recibiría en materia de paz el gobierno que viene? Puede ser en una frase, en una palabra, decirlo y empezar a ambientar esto. Una segunda, voy a decirlo todo para que lo tengamos en mente. Una segunda es, ¿qué tendría que tener como elementos una política de paz en un nuevo gobierno? Es decir, de lo que se ha hecho antes, que hay que seguir haciendo y qué cosas nuevas habría que ponerle a una política de paz. Y lo tercero, que es tal vez lo primero, en el sentido político, es con qué estrategia volver a movilizar este país en función de la paz. ¿Sí? Dadas las condiciones pues, tan complejas que tenemos políticas y de violencia, ¿por dónde, con qué camino, con qué estrategia entusiasmar de nuevo este país con la paz? Estas tres ideas, ¿dónde quedamos? ¿Cómo retomaríamos? ¿En qué lugar tomamos la paz? ¿Qué le pondríamos a una política de paz? ¿Y con qué estrategia movilizar el país en función de ella? Es que queremos conversar. ¿Sí? Esto va a ser corto, lo estamos grabando, transmitiendo por las redes de la ciudadanía y que van a estar conversando con nosotros. Y entonces voy a pedirle a Ana Teresa que lance al ruedo. Bueno, no sé si esto es más cerquita, ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Estamos muy entusiasmados y contentos con un momento que está viviendo este país, a pesar de las dificultades que muchas veces estamos viendo y que nos rodean. El gobierno de Duque, que no es solo el gobierno de Duque, sino que hace parte de una estrategia, de una política liderada por el movimiento Centro Democrático, por el Partido Centro Democrático, e inspirada por Álvaro Uribe Vélez, quiso hacer trizas el acuerdo de paz. Y yo pienso que no lo logró, a pesar de que no ha cumplido el acuerdo y a pesar de los retrasos y de la forma, el estado del arte en que el nuevo gobierno vaya a recibir el país. No lo logró totalmente, no logró hacerlo trizas. Creo que hay unos instrumentos, unas herramientas y sobre todo una sociedad que está queriendo un cambio. Y yo diría que ahí está el factor más importante. Cuando tú dices qué tendríamos que hacer para volver a movilizar a este país por la paz, yo creo que este país se está movilizando por la paz. Yo creo que es el paro nacional, creo que toda la opinión pública que vemos a diario, veo las movilizaciones que están saliendo a las convocatorias hechas en la campaña presidencial por Gustavo Petro, son una muestra de que este país quiere la paz. El pueblo colombiano quiere la paz. Ahora, en el momento en que termina el gobierno, habrá muchas cosas que cambiar, que ajustar, que mejorar, que iniciar, y ese es el gran reto, pero creo que también hay un acumulado enorme. Yo creo que la Justicia Especial para la Paz es parte de eso, la Comisión de la Verdad es parte de eso, la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos es parte de todo ese proceso que se ha ido preservando gracias a la sociedad, a la comunidad internacional, a los esfuerzos de muchos. Y creo que eso hay que seguirlo preservando, y no solo eso, sino fortaleciendo, mejorando, dándole todas las posibilidades. Estamos todos a la expectativa del informe de la Comisión de la Verdad. Son acumulados, y la sociedad colombiana misma
el que podamos superar la violencia, el que podamos superar en los territorios el accionar de grupos armados ilegales para que la sociedad se pueda expresar sin ninguna forma de terror, pero también el reconocimiento del Estado a la sociedad, porque es que yo creo que el problema fundamental en nuestra historia ha sido que el Estado no ha tenido paz con la sociedad, no ha entendido que la sociedad hace parte también del Estado y que hay que escucharla y que hay que respetarla y que hay que hacer muchas de las solicitudes, de las peticiones de la sociedad, las hace con justicia, las hace con razón, y la respuesta no puede seguir siendo la represión, los muertos, las torturas, los heridos. También es la paz con la sociedad. Entonces creo que son elementos que nos van a servir muchísimo y que nos sirven hoy para construir una propuesta que es muy linda, muy maravillosa, que se ha denominado una nueva era de paz. Es el gran potencial para este país. Yo creo que si eso lo logramos, tenemos un futuro absolutamente maravilloso. Colombia es un país muy rico en todo sentido, empezando por la diversidad, por los territorios, por las regiones, y si logramos que nuestro país se construya de otra manera, vamos a tener una nación verdaderamente próspera y humana, que es lo que necesitamos. Gracias, Ana Teresa. Iván. Primero, un saludo muy cordial a Sandra, a Ana Teresa, agradecer a Luciano, a David, viva la ciudadanía de este espacio, todas las personas que nos ven por las redes y a quienes están presentes. Bueno, yo resumiría el legado de Duque con el título de una película que también es el de un discurso sobre Winston Churchill que se llama Sangre, Sudor y Lágrimas. En eso podríamos decir, se resume un poquito de manera gráfica el intento de Duque por volver a los tiempos de la seguridad democrática, pero por supuesto que ese balance debe ser contrastado. Yo coincido con Ana Teresa y quisiera centrarme más que en los aspectos que ya están diagnosticados y sobre los cuales usualmente nos referimos, a hablar más bien de lo otro, de lo que ha ocurrido de importante en la sociedad colombiana en estos años, y yo lo resumiría diciendo que hemos visto la emergencia de un nuevo movimiento social y político en materia de paz, de derechos humanos y en el mundo político. Yo creo que es evidente que los liderazgos sociales de origen rural, que han pagado una altísima cuota de sacrificio, se han hecho sentir en el país y han cobrado un rostro y una identidad que previamente no tenían, o por lo menos que no estaba identificado social y públicamente. Creo que de ese mismo movimiento hacen parte las víctimas, por supuesto, cada vez de una manera más clara, con una voz más potente, y creo que ahí hay un fenómeno político que a mí me parece saludable. Algunos creen que este debate, y yo considero ha sido democrático, con todos los a veces lamentables episodios que nos ha permitido clarificar posiciones, en el que la extrema derecha y la derecha han planteado su propuesta y su visión, en la que hay un centro político que también tiene una visión muy respetable, y en la que hay un sector que podríamos llamar de un espectro progresista. Bueno, esa reconfiguración política no es solamente polarización, insultos, odios. Yo creo que ahí, en ese debate que ha sido democrático, también han surgido ideas. Y por último diría que, atendiendo esa frase interesante del ex vicepresidente de Bolivia, García Lineros, que un cambio político es antecedido por un cambio cultural, yo creo que sí se está dando un cambio cultural en la sociedad colombiana, que ha emergido un pacifismo, una corriente pacifista interesante, en la cual hay un momento central de la juventud. Creo que dentro de ese espectro también hay un cuestionamiento muy fuerte de los militarismos, y no porque antes no lo hubiera, pero creo que esto es cada vez más evidente, y creo que en últimas el cambio político puede venir en esto que nos atañe esta noche, al planteamiento de un nuevo paradigma en materia de paz. Creo que así como
Hay miradas críticas y escépticas que yo respeto mucho, como la del profesor Francisco Gutiérrez, que nos advierte sobre la posibilidad de un tercer ciclo de violencia. También podríamos decir que es posible hoy la emergencia de un poderoso movimiento, o mejor, la potencialización de ese movimiento que ya existe para, repito, un nuevo paradigma de paz que creo que es lo que tenemos que comenzar. Muchas gracias, Sandra. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de tener esta conversación, principalmente porque no es una conversación que uno esté viendo muy seguido fuera en el escenario electoral. Tristemente ya hablaremos de eso y de cómo reactivarlo. Quisiera referirme a un tema particular, que es el tema de la vinculación entre el diagnóstico que hacen ustedes del estado del proceso de paz, que comparto completamente, y cómo eso se vincula con el deterioro de una situación de seguridad generalizada, muy negativa, y qué impactos tiene eso hacia el futuro. Digamos, la gran paradoja de estar hablando de esto en este momento es que vamos a terminar 4 años de un gobierno que supuestamente tenía las mejores credenciales, que eran las credenciales de la seguridad democrática para mantener la seguridad, y hoy, 3 años después, estamos con una situación de seguridad tremendamente preocupante, mucho peor de la que cualquiera hubiera podido imaginar iba a ser después de un gobierno uribista, pero bueno, aquí estamos. Y creo que el deterioro de esa situación de seguridad tiene una relación directa con el proceso de paz y particularmente con la posición que decidió adoptar el gobierno y el uribismo frente al proceso de paz. Explico el argumento. Es simplemente que después de finalizados los acuerdos, después de finalizadas las negociaciones, incluso cuando empieza el gobierno actual, las Fuerzas Armadas particularmente, pero obviamente el liderazgo civil de las Fuerzas Armadas también tenían 2 opciones. Una era leer el resultado del proceso de paz como lo leyeron, es decir, como un fracaso, ¿no? Una cosa que no fue exitosa, quedaron disidencias, se le entregó el país, decían a las FARC, etcétera, etcétera. Ya todos conocemos muy bien cuál fue, digamos, la interpretación que hizo el uribismo de ese proceso de paz. La otra interpretación posible, que fue la de otros muchos colombianos, era la de ver los resultados de las negociaciones como un triunfo, ¿sí? Y no solamente como un triunfo como nación, sino si inclusive quería uno construir una narrativa desde el punto de vista militar, pues existía la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entendieran que la negociación era el resultado de haber alterado sustancialmente el equilibrio de fuerzas entre el Estado y la guerrilla. La gran mayoría de los conflictos se terminan así, se terminan con un desequilibrio grande. Las situaciones de empate no permiten terminar conflictos a través de la negociación, sino con un desequilibrio grande que lleva necesariamente a las organizaciones insurgentes, y son las que están en la parte corta del equilibrio, a negociar. ¿Sí? Luego existía la posibilidad de construir una narrativa de triunfo, si uno quiere, después de las negociaciones. Este gobierno, ya todos sabemos, optó por la narrativa del fracaso, porque además era la narrativa con la que habían hecho campaña electoral, luego tenían que continuar con ella. ¿Cuál es el efecto que tiene esto sobre las Fuerzas Armadas? El efecto que tiene esto sobre las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas, que hago un paréntesis acá simplemente para sugerir lo que seguramente ya todos han leído en todas partes sobre los análisis que se hacen de lo que ha pasado al interior de la fuerza pública, fueron sometidas durante estos 3 años a un proceso de politización profundísimo. ¿Sí? Lo que terminó al final de la administración Santos con una Fuerza Armada en la que había algunos grupos, inclusive participaron en la negociación, que estaban a favor de la implementación de los acuerdos y demás, hoy ya es parte del pasado. Hoy lo que tenemos es una fuerza pública inscrita clara y explícitamente en la ideología del uribismo, ¿sí? Y eso es cada vez más evidente, tan inscrita que incluso se ha atrevido a participar en política en medio de un proceso electoral, ¿no? Cosa que no habíamos visto en el pasado reciente, digamos, como tan vehemente y explícitamente. Si esa politización es parte del proceso de incorporación de ese discurso frente al proceso de paz de las Fuerzas Armadas, el resultado necesario y obligatorio era que en el escenario de la implementación de la paz,
la prioridad de la Fuerza Armada no iba a ser la presencia territorial para sustituir, digamos, los espacios que dejó libres las FARC. Necesariamente el énfasis se iba a poner en combatir a las disidencias y combatir al ELN, porque era una forma de contrapesar el efecto que creó este discurso, de acuerdo con el cual la clase política de este país, en cabeza del expresidente Santos, le entregó el país a las FARC. Era como el momento de la revancha. ¿Y qué es lo que produce eso? Que finalmente en materia de seguridad se haya puesto todo el énfasis en ese espacio y se haya abandonado la oportunidad de oro, la ventana de oportunidad, que yo creo que no se va a volver a repetir, de sustituir a la fuerza insurgente como mecanismo de autoridad en los territorios por el Estado. Esa oportunidad ya la perdimos. Y hoy lo que tenemos son unos territorios en los que ya no están las FARC y tenemos la disputa entre grupos en algunos lugares del país, entre hasta 16 grupos armados, tratando de buscar control de los territorios, grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Eso ha permitido, entre otras cosas, ese énfasis, que las organizaciones criminales como efecto colateral crezcan enormemente. Por eso tenemos a un clan del Golfo en condiciones de hacer paros, y por eso tenemos el nivel de ocupación territorial por parte de esas organizaciones criminales en los niveles que las conocemos hoy. Y fíjense, la explicación va de un continuo que empieza con este énfasis del que les estoy hablando y que termina con lo que ya conocemos en varios lugares del país, que es un nivel de convivencia y, en el peor de los casos, de complicidad entre la fuerza pública y las organizaciones criminales para combatir a las disidencias y para combatir al ELN. Entonces, creo que el legado es tremendamente preocupante, porque terminamos en un escenario en el que no implementamos los acuerdos de paz como los debimos haber implementado, y además empeoramos sustancialmente la situación de seguridad del país. Es el peor de todos los mundos. Y la segunda parte creo que es la más preocupante de todas, porque teníamos un Estado, teníamos una situación que le permitía al Estado enfocar toda su capacidad en la implementación de los acuerdos de paz, y hoy tenemos al Estado enfrentado no solamente a la necesidad de implementar los acuerdos de paz, sino además a la necesidad de combatir a unos grupos criminales absolutamente crecidos que aprovecharon estos 3 años de distracción para convertirse en unas mafias como las que habíamos tenido en el pasado y que tanto trabajo nos costó combatir. Entonces, creo que lo que hay que remediar va a requerir un cambio sustancial en la política pública en materia de seguridad. Creo que lo que estoy tratando de decir es que un proceso de implementación de la paz no puede ir separado de la construcción de una política de seguridad concreta, y eso va a requerir un esfuerzo grande en materia de reorientación de las Fuerzas Armadas. Y terminaría con un punto pequeño sobre el cual podemos discutir después, y es que creo que otra gran oportunidad que perdimos, me acuerdo mucho del resultado del Observatorio de la Democracia justo después de los acuerdos, era que la gente en este país, la opinión pública, a una de las partes del acuerdo a la que menos resistencia le tenía era la de la reforma agraria. Sí, ese primer punto era el punto que la gente decía: no, yo estoy bien con eso, a mí me parece bien. La gran mayoría de la gente no le veía ningún problema de eso. La gran resistencia la tenían frente al esquema de justicia transicional. Ese era el que más angustia les producía, porque sentían que ahí era donde tenían que hacer más concesiones, era como el más difícil, porque digamos, lo que habíamos avanzado en materia de reconciliación no era lo suficiente como para que pensáramos en apoyar rotundamente la justicia transicional. Y fíjense el escenario en el que estamos hoy. Es el escenario totalmente invertido, donde la justicia transicional, a los trancazos, con enemigos, etcétera, etcétera, pero logró sobrevivir su peor viacrucis, no creo que vaya a ser peor que estos años, y sin embargo la reforma, la parte de la reforma agraria está en ceros. ¿Sí? Es la parte, según el Kroc Institute, una de las partes que menos ha avanzado en el proceso de implementación, que es muy paradójico. Obviamente la explicación tiene que ver con que los intereses durísimos y poderosísimos en contra del problema agrario pues son muy difíciles de combatir, pero eso le deja a uno ver que si un gobierno próximo estuviera profundamente comprometido con eso, tiene el apoyo de la sociedad civil, tiene el apoyo de la opinión pública para avanzar en la implementación de ese punto.
Puede que no tenga un congreso amigo, puede que no tenga una clase política aliada con terratenientes amiga, pero tiene el gran apoyo de los colombianos que sienten que remover esa suerte de condición estructural para la existencia del conflicto es de suprema urgencia y están dispuestos a respaldar la reforma en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bien, muy buena la entrada, el balance, no lo voy a repetir, solo preguntarles para el segundo punto, es cómo, ya anticiparon varias, ¿sí? Ya anticiparon varias, ¿qué habría que ponerle a una política de paz? ¿Sí? Que parto de decir entonces que no es suficiente pues, con implementar el acuerdo de paz con la FARC, que es un elemento, sino que habría que agregarle, qué elementos habría que considerar, bien porque se abandonaron o bien porque nunca se consideraron, ¿cierto? Si quieren empezamos por Iván. Bien, yo diría que no es algo, no es un aspecto puntual, sino que hay que pensar de una manera distinta el proceso o los procesos de paz. Es lo que hemos llamado una concepción de paz total, paz integral, y que tiene que ver con focalizar y entender dónde han estado los vacíos, las equivocaciones, los límites de las otras políticas. No porque los gobiernos anteriores no quisieran. El gobierno de Santos hizo al final un esfuerzo que yo creo que es loable por intentar resolverlo todo a tiempo. Yo diría que porque hoy tenemos condiciones más propicias, paradójicamente hablando, después de este balance tan descarnado que hemos hecho. Y entonces ese paradigma, como lo hemos discutido en el interior de nuestra coalición, debe partir de algunos presupuestos radicalmente distintos. Uno primero es el entender que sin un diálogo político y social no va a ser posible. Es decir, invertir un poco la relación de lo que se ha hecho. En eso yo doy la razón a quienes han criticado la manera en cómo se hizo la representación del acuerdo. Es decir, era difícil que nos fuera bien en eso, visto de manera retrospectiva, porque nunca se hizo el intento de acercar las fuerzas políticas, que se fue imponiendo el acuerdo. Creo que eso lo podemos discutir. Yo creo que en eso es bueno tener un sentido autocrítico, ver hasta dónde un diálogo con el uribismo en ese contexto hubiera podido fructificar, o por lo menos un acercamiento. Así que ahí hay un primer asunto, que se lo hemos planteado claramente. Queremos que haya un diálogo político y social, pero igualmente que intentemos resolverlo todo de una buena vez. Es decir, no más políticas fragmentarias, no más hoy con FARC, mañana con ELN, mañana con las disidencias de cada uno y en el futuro las disidencias de las disidencias. Es entablar de una buena vez por todas todos los diálogos en todas las mesas, comenzando por la implementación del acuerdo. Eso es el espejo en el que se van a ver los otros. Si el ELN ve que el espejo es realmente impresentable, difícilmente va a querer dialogar y llegar a una mesa. Pero de ahí en adelante hay que retomar el acuerdo con el ELN, el proceso, hay que intentar terminar con ellos bajo las nuevas condiciones que hay. Las disidencias podrían acercarse si hay una implementación real. Y por último, lo más difícil es abrir un camino que está de alguna manera inexplorado, que es el de adelantar un diálogo de sometimiento a la justicia con el clan del Golfo y las oficinas de la Ahora bien, esa discusión es una discusión álgida, no la voy a presentar ahora aquí porque no quiero monopolizar la palabra, pero yo creo que ahí no hay la hoja de ruta que hay con relación a los procesos de paz con insurgencias, y hay que construir un poco, aunque sí hay experiencias que han tenido distinto nivel de éxito en pasado. Y un segundo aspecto novedoso de esta política es el tema territorial. Yo creo que el concepto de paz territorial, lo he dicho en muchos contextos, tiene que cambiar radicalmente, o de paz en los territorios. A mi modo de ver, el papel esencial que hay que darle a una política de paz nueva es la de realmente discutir a fondo, fuera de los clichés imperantes, el problema de los territorios.
Y aquí planteo de una vez una tesis que es la siguiente. Regularmente se dice, bueno, aquí hay que diversificar la presencia del Estado, no basta con la presencia militar, hay que llevar la presencia social del Estado. Ese es cliché, yo creo que es hora de que lo pensemos seriamente. Porque no se trata simplemente de eso, por supuesto, también se trata de eso. Pero el hecho es que en algunos territorios hay una institucionalidad que no es la del Estado, que son las institucionalidades de los movimientos sociales, los consejos comunitarios, los cabildos indígenas, la presencia de las zonas de reserva campesina, especialmente en los municipios de sexta categoría, que son los que llevan la peor parte, donde hay una situación de abandono crónico del Estado y donde existe una institución. Entonces ahí el Estado no es que llegue a realmente barrer con lo que hay y generar una no, yo creo que hay que reconocer esa institución, hay que darle un protagonismo a los movimientos sociales. Y un segundo asunto sobre el diálogo en esos territorios. Ahí no se trata de revivir lo que hemos visto en estos años, es decir, llega el gobierno y entonces hay un diagnóstico de lo que está pasando y el gobierno presenta los protocolos, cómo sería bueno que hay un comité para tal cosa, se firma un acuerdo y eso queda en el gobierno. Esa fase ya está. Ahora me decían hace unos días que en el Putumayo, por ejemplo, hay 1.500 acuerdos mal contados por parte de distintos gobiernos. Entonces esa parte del diálogo ya la hicimos, ya sabemos qué pasa en los territorios, ya sabemos qué es lo que hay que hacer, las comunidades tienen sus programas. Yo lo que sugeriría es que abordemos otra parte del diálogo que no está hecha, y es, bueno, cómo es que vamos realmente a cumplir los acuerdos, cómo es que el Estado realmente va a comprometerse a que todos los acuerdos firmados, las promesas hechas, los asuntos que sabemos hasta la saciedad que existen ahí, se resuelven. Un diálogo útil para plantear simplemente dos aspectos de una política que tiene muchos más distintos, pero simplemente sugeriría esos dos en esta discusión o diálogo. Bueno, yo creo que de estar trabajando tantos años en el tema, nosotros tenemos, digamos, claridad sobre qué hacer, en el sentido de lo que acaba de plantear Iván, las comunidades, los territorios, las organizaciones sociales han trabajado durante tanto tiempo sus proyectos, sus programas, que digamos eso podría estar claro. Y me deja preocupada un poco la intervención de Sandra en el siguiente sentido. Nosotros, de hecho, hemos elaborado unos documentos con la ayuda de varias personas, en diálogo con varios personas de diferentes sectores, etcétera. Digamos que eso creo que es claro. El tema y la dificultad estaría en cómo abordar la oposición siendo gobierno, desde el gobierno. Digamos que en el tema que acaba de plantear Sandra me parece muy importante, muy interesante hacer una reflexión sobre esas fuerzas militares de hoy. Yo no diría que absolutamente monolíticas, tal vez mayoritarias y cerradas a favor del gobierno y de una política antipaz. No diría monolíticas totalmente, porque también creo que hay sectores que apoyan y que apoyaron el proceso y que estuvieron en el proceso y que se han manifestado, incluso militares retirados, etcétera, que se han manifestado por un cambio, pero las que están actualmente y que son activas, que son tiene que haber una estrategia hacia estos sectores, porque si uno lo mira desde lo que uno conoce claramente, el camino sería fácil, sería un camino liso, plano, llano, pero si uno lo mira con cómo actuaría la oposición en este caso, que va a haber, que la vamos a tener, es muy importante, digamos, diseñar una estrategia. En ese sentido yo no la tengo clara, pero creo que es muy importante, porque digamos que nuestra vocación y nuestra convicción es una convicción de construcción de paz,
escucha, de diálogo. Creo que es muy importante, digamos, que esa convicción sea persuasiva también, que tengamos una actitud de persuasión, que es lo que realmente le conviene a Colombia, y alejándonos un poco o pidiendo que nos alejemos un poco de dogmas y de ideología pura, en el sentido de no ser capaces de trascender a un salto que necesita este país. Este país no aguanta más guerras, más muertos, más dolor, pero me parece que es un tema que hay que profundizar. Yo no tendría claro en este momento nada en ese sentido. Creo que es un tema que hay que abordar. Nosotros estamos planteando en la política de seguridad, digamos, hay una concepción que se movió en el gobierno de la voluntad humana, o sea, en un escenario muy distinto, más micro, más pequeño de la ciudad, pero no tan pequeño tampoco, pero el concepto de seguridad humana es un concepto que a mi modo de ver es muy importante, y es que la seguridad no depende de la fuerza coercitiva y represiva del Estado fundamentalmente. La seguridad depende fundamentalmente de que haya una sociedad que satisface sus necesidades, construye un porvenir, construye un sentido humano y de dignidad, que le permite relacionarse de una manera distinta, y el Estado tiene una idea sobre la sociedad muy diferente a la que se ha movido en este país históricamente, y es que construyeron la idea del enemigo interno, y el enemigo se volvió todo el que protesta se volvió enemigo, todo el que levanta la voz se volvió enemigo. Creo que partir de un nuevo concepto de seguridad es fundamental, y en eso tenemos que meter a las fuerzas militares principalmente. O sea, invocar ese principio de que las fuerzas militares no pueden seguir siendo las enemigas de la sociedad, sino que las fuerzas militares deben estar al servicio de la sociedad y del bienestar, y creo que ese es un tema muy importante, es un principio por el cual debemos partir para poder digamos, manejar este tipo de conflictividad. Yo creo que hay que fortalecer a la par con eso todo el movimiento de cultura de paz. En Colombia se naturalizó la violencia y se naturalizó la muerte. O sea, ¿cuántos líderes y lideresas sociales han sido asesinados en estos años? ¿Cuántas personas firmantes del acuerdo de paz? Miles. O sea, es algo, y eso ni siquiera ya sale en los medios de comunicación, eso ya ni siquiera aparece en una nota de un medio de comunicación, porque se naturalizó. Nosotros tenemos que recuperar el sentido y el valor de la vida en su máxima dimensión. O sea, volver una muerte violenta un hecho terrible, que lo es. Jóvenes que mueren a diario y que no pasa nada. No, eso es una tragedia para una sociedad. Tenemos que recuperar el sentido de la vida y tenemos que construir una cultura de paz. Y en eso tenemos que trabajar muchísimo con los medios de comunicación, con el sector educativo, con el sector de la cultura, porque a la par con el ejercicio del diálogo con actores armados, con el ejercicio del cumplimiento de la ley, con la reparación a las víctimas, tenemos que construir una sociedad para el futuro de la paz, para que verdaderamente estemos construyendo una era de paz. Entonces, la tarea es muy amplia. El acuerdo obviamente es un eje muy importante, es un instrumento muy importante que hay que cumplir a cabalidad, y ojalá ganar tiempo en ese sentido para lo que tú llamas es el espejo para otros que vienen, pero a la vez tenemos que ganar a la sociedad en su conjunto. Solamente para hacer referencia a dos puntos adicionales que me parecen fundamentales. El primero de ellos es que creo que bueno, esto ya es como medio lugar común. Uno no puede pensar en una paz sostenible sin una reforma sustancial de nuestra política antidrogas. Creo que no es posible pensar en eso. O sea, eso que estaba buscando hacer este gobierno
de tener una política prohibicionista hasta los tuétanos y pretender que estaba implementando el acuerdo de paz, eso no se puede hacer. Digamos, hay objetivos que están en tensión, son tareas absolutamente contradictorias, y creo que tenemos que retornar a la iniciativa que ya había emprendido la administración Santos de reformar sustancialmente nuestra política antidrogas. Y ese es uno de los temas que no se puede trabajar solamente domésticamente, ¿sí? Ese es uno de esos temas, utilizando el término horrible de los internacionalistas, en esencia interméstico, ¿sí? Que es horrible, les advertí, que simplemente busca que cuando esté el proceso de reforma de la política pública uno tenga el acompañamiento y además tenga el proceso, pueda liderar el proceso de transformación a nivel internacional de esa misma política, porque podemos liberalizar todo lo que quieran aquí adentro, pero si la comunidad internacional va en una dirección opuesta, no es mucho lo que podemos lograr. Y tampoco me parece, hay gente que dice, no, es que el momento de la comunidad internacional no está para hablar de esto, pues pongamos. No, es que el liderazgo tiene que ser nuestro. La administración Santos entendió muy bien que como los muertos nos habíamos puesto nosotros en esta guerra contra las drogas, no hay ningún país del mundo que tenga más autoridad moral para proponer una transformación de la lucha contra las drogas que nosotros. No hay nadie, tenemos toda la autoridad moral. Lo que necesitamos es un poco de músculo diplomático, lo que necesitamos es emprender una tarea a nivel internacional que acompañe nuestros propios intentos de transformación internos, y creo que esa tarea obviamente durante estos 4 años no se hizo, no solamente porque no había propuestas, sino porque ni hablemos del servicio diplomático durante esta administración, pero creo que eso es una tarea que hay que tener entre ceja y ceja, porque fíjense el trayecto que experimentó el tema de la política antidrogas con respecto a la marihuana. Cuando menos nos dimos cuenta, todo el mundo estaba en proceso de liberalización y nosotros estábamos sentados cruzados de brazo encima del prohibicionismo, cuando hubiese podido ser la narrativa exactamente contraria. Eso nos puede pasar con la coca de la misma forma. Yo escucho, el otro día estuve en una discusión con Paloma Valencia y con Iván Marulanda sobre el tema sobre el proyecto de ley que tiene Iván Marulanda de legalización de la coca, y la reacción de Paloma Valencia era: el mundo no está listo para esto. No es que el mundo no está listo, pero es que a los que corresponde empezar a visibilizar internacionalmente las contradicciones enormes de esa política antidrogas es a nosotros, porque somos nosotros los que las conocemos hasta los tuétanos. Entonces creo que esa tarea tiene que marchar paralela, y eso puede facilitar muchísimo el proceso de implementación de la paz y digamos de avanzar en los temas de seguridad. Ahora, teniendo en cuenta que uno no puede llamarse ingenuidades, que se liberalice el tema de la política antidrogas no se traduce necesaria y automáticamente en un mejoramiento de la situación de seguridad. Hay que tener política de seguridad. La legalización del alcohol lo mostró claramente. Una vez legalizadas las sustancias, todavía existen las posibilidades de mercados negros, todavía existen las posibilidades de grupos al margen de la ley, es decir, sigue siendo necesaria una política de seguridad, pero el escenario es un escenario, digamos, de dimensiones totalmente distintas. Entonces creo que, digamos, para la gran fortuna de todos, casi todos los candidatos están en la misma página en materia de la necesidad de reformar la política antidrogas. Mi única preocupación es que no siento que eso tenga un relato paralelo en términos de política exterior, porque ninguno habla de política exterior. Entonces necesitamos un proyecto mucho más claro y mucho más concreto de cómo van a poner a caminar esto en los escenarios multilaterales, en nuestra relación con Estados Unidos, en nuestra relación con los vecinos, para poder salir finalmente de esto que el presidente Santos llamaba la bicicleta estática de la guerra contra las drogas, que no nos ha llevado a ninguna parte. Y el segundo punto, que obviamente también tiene que ver con lo internacional, es una de las cosas que uno escucha en la comunidad internacional decir sobre su papel durante este gobierno y en materia de la implementación de paz, es que fueron subutilizados, ¿sí? Que la cantidad de recursos, y no solamente estoy hablando de plata, sino estoy hablando de infraestructura y estoy hablando de planes, programas, etcétera, etcétera, de recurso humano que tenía la comunidad internacional a disposición del gobierno nacional para contribuir en el proceso de implementación de la paz, era enorme y se subutilizó.
y se subutilizó por una razón fundamental, y es que el gobierno no quería sentir más presión de la comunidad internacional a favor del proceso de implementación, porque claramente estaba incómodo, digamos, maniobraron como pudieron, con algún nivel de habilidad, eso de salir a decirle a la comunidad internacional una cosa y hacer otra aquí en la casa, pues digamos hipócrita y todo, pero es hábil políticamente hablando. Pero entre más participación de la comunidad internacional hubiese, era más la presión por la implementación del acuerdo de paz, y por eso la resistieron muchísimo. Yo creo que hacia adelante hay que empezar a abandonar estas nociones soberanistas que tienden a generar una paranoia, pues estos nacionalismos un poco trasnochados que tienden a generar una paranoia terrible sobre el papel de las organizaciones multilaterales y sobre el papel de los europeos en la implementación de la paz, y más bien explotar ese recurso al máximo. Digamos, tienen un montón de conocimiento, tienen recursos, tienen voluntad. Para la comunidad internacional es importantísimo presentar el caso colombiano como un caso de éxito en el logro de la paz, porque es que no hay más, no hay más. Entonces, parte de lo que creo que tenemos que hacer es jugar un poco más con la comunidad internacional, entre otras razones porque la participación de la comunidad internacional no solamente es positiva en materia de la implementación, sino que es absolutamente necesaria para que el Estado intente otra vez, por enésima vez, tratar de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Yo siento que entre más espacio le abramos a la comunidad internacional, más va a ser el poder que tiene de seguir presionando al Estado para que cumpla con los acuerdos en materia de derechos humanos, que siento es un punto fundamental en la paz, ¿sí? Es medio y es fin simultáneamente. Entonces, creo que de la preocupación que tengo es que muchas de estas cosas pasan necesaria y obligatoriamente por el tema internacional, y la conversación la sigo viendo demasiado magra, demasiado básica, demasiado floja. Como que no hemos pasado de ¿va a reconstruir o no va a reconstruir los vínculos con Venezuela? ¿Sí o no? Estados Unidos, ¿va a revisar o no va a revisar el tratado de libre comercio? No hemos pasado de las preguntas del sí y el no, y yo siento que nadie está proponiendo estrategia, pensando en que la estrategia internacional es una cosa que tiene que ver por allá con un objetivo lejanísimo, cuando es una herramienta importantísima para el proceso de implementación de la paz y el logro de la seguridad en el país. Muy bien, Sandra. Aquí ya han puesto ustedes 7 elementos. 7 elementos para una política nueva, ¿no? Un enfoque más total, resumir todos los conflictos, un enfoque de diálogo para reconciliar sociedad y Estado, un enfoque territorial profundo de resolver los conflictos desde los territorios, no a los territorios, el tema de la fuerza pública, el tema de la cultura de paz, el tema de la lucha antidrogas y este tema internacional. Son elementos, y miren ustedes, no solo la conversación pequeña, todo lo que surge para una política de paz, para comenzar con la conversación. Porque creo que a nosotros la política de paz se nos volvió solamente el cumplimiento del acuerdo de paz, y eso empobreció la política de paz. Y ya en el gobierno de Duque, pues eran ya los aspectos apenas que él estaba importante. Pero vámonos a una tercera ronda, y creo que ayudar a hablar de esto de la política. Eso está muy bien, pero esto no está en la agenda política en general, así como no está la política internacional. Bueno, lo está con la propuesta de Rodolfo de cerrar las embajadas, pero no como una política internacional para la paz, ¿cierto? En un mundo que está a puertas de una guerra mundial, lo que hay que levantar es una agenda internacional por la paz, y ese lugar lo podría bastante bien Colombia. Pero entonces, ¿cómo hacer esto? Porque claro, el diagnóstico y los elementos están bastante sustantivos. ¿Cómo hacer esta transición a que esto vuelva a ser un tema importante en la agenda? Y porque tenemos todo, ¿no? Pareciera que tuviéramos todo. Tenemos un acumulado político, social, cultural, todo lo que ustedes dijeron, institucional, tenemos un apoyo internacional. Es decir, hay elementos con que impulsar una política de paz. Incluso hay unas 2 o 3 oportunidades gigantes. Yo, a mi modo de ver, el informe de la Comisión de la Verdad es una oportunidad de hablar de la transición a la paz. Ese informe va a decir
una recomendación para la transición hacia la paz. Tenemos el tema en que la comunidad internacional necesita éxitos de paz, ¿cierto? Es increíble que después de todo lo que está pasando en medio de la guerra de Ucrania, el Consejo de Seguridad se sigue discutiendo Colombia. No discute otra cosa distinta que Ucrania y Colombia. Eso hay que verlo. Creo que es una oportunidad. Y hay una intensa oportunidad, y es que, y aquí termino para poder hacer la pregunta, en que todavía, a pesar de todo, esa posibilidad de que este país puede estar en paz está en la gente, está en la opinión pública. Yo creo que hay no solamente encuestas que lo miden, sino hay una sensación política de que hoy las aspiraciones o las cosas por la paz son mayoritarias. Entonces, hay una oportunidad de paz, hay las ideas nuevas para la paz, pero ¿con qué estrategia la levantamos? Es la pregunta. ¿O con qué estrategias se puede colocar a un nuevo gobierno en esa tarea de la construcción de la paz? Y ahí sí es un tema de como qué es lo que, cuál es el detonante, no es la palabra que se usa cuando uno habla de paz, cuál es el generador, armar la política, ¿no? Sí. ¿Cuál es el generador, el factor que más estimula que esta sociedad vuelva a comenzar en esa transición? No sé, empieza Como que. ¿quién quiere? Sandra. Yo creo que esa es una gran pregunta, y yo tal vez voy a retroceder la pregunta un poco. Todo esto en aras de la discusión, son puras hipótesis que tengo en la cabeza, no estoy segura de nada, pero la retrocedería un poco y me preguntaría si en un escenario político como el actual, que tiene unas características particulares que ya voy a mencionar, tan distinto al escenario político de hace 4 años, si será que sí es necesario reactivar este tema al interior de la opinión pública. Porque ¿qué es lo que está pasando? Y voy a comenzar por una anécdota súper simple. Ahora que estaba en la campaña, fui a un debate entre candidatos al Senado en Medellín, en Edafita. Y allí estaba sentado un candidato al Senado del Centro Democrático, el paisa, muy uribista, pues, o sea, recontra uribista. Y entonces en un momento determinado hicieron la pregunta, bueno, ¿quiénes están a favor y quiénes están en contra de la implementación de la paz? Las famosas preguntas estas de las paletas, ¿no? Entonces yo dije, ven, voy a echar ojo, ¿no? El tipo fresquito, sí, a favor de la implementación del acuerdo de paz. Bueno, no, pues qué interesante, entonces celebré la cosa y demás. Después tuve otro debate aquí en el Rosario, una candidata al Senado de la lista uribista a favor del aborto. Y entonces empecé a tener conversaciones y yo dije, algo está pasando acá. Algo está pasando acá, porque esto quiere decir que la agenda electoral, yo obviamente no soy tan ingenua como para pensar que de la nada se volvieron pro paso, pro aborto, no, ni muchísimo menos, pero creo que lo que pasa es que el incentivo electoral desapareció. El incentivo electoral para irse lanza en ristre contra esta cosa ya no existe, y eso genera una oportunidad enorme, y yo no sé si uno desaprovecha esa oportunidad reactivando a la opinión pública otra vez alrededor del tema de la paz, y si más bien la salida no puede ser desagregar la cosa en políticas públicas concretas, limitadas, técnicas entre grandes comillas, y tratarnos como trata uno todas las políticas públicas, porque es que acá las políticas públicas no son todas objeto de discusión nacional. O sea, nosotros discutimos unas cosas grandes, polémicas, etcétera, etcétera, pero en medio de todo eso está pasando el diseño y puesta en práctica de un montón de políticas públicas sectorializadas, focalizadas, etcétera, etcétera, que no discutimos, ¿sí? Que claro, tienen que ser sujeto, como todas las políticas públicas, de evaluación, de reformulación, de adaptación, etcétera, etcétera, pero no necesariamente de discusión pública. Y la razón por la que creo que eso eventualmente puede no ser necesario es porque, si ustedes se fijan, hoy realmente no tenemos candidatos opcionados que tengan un discurso militante, abierta y explícitamente antipaz. Nadie le está jalando a eso. Repito, no porque se hayan vuelto amigos de la paz, sino porque eso ya no les da los réditos electorales que les dio hace 4 años. Entonces yo lo que propongo es aprovechar, ¿sí? Aprovechar que eso ya no da réditos electorales ni a favor ni en contra, y convertir eso en una agenda de política pública limitada, acotada, etcétera, etcétera, que se implemente, que se evalúe todo el tiempo, pero que no nos vuelva a meter en esta vaina de los que estamos a favor y en contra de la paz, porque yo creo que en eso retrocederíamos muchísimo.
Eso no quiere decir que sea una política antidemocrática, ni muchísimo menos, es simplemente que funcionaría como todo el resto de las otras políticas públicas, contando además con que si uno ve al uribismo comportarse en el Senado como se comportó en la campaña, yo creo que ahí tampoco van a tener grandes incentivos para ponerle zancadilla a la implementación de esas políticas públicas. Y los sectores más moderados de la derecha que están acompañando la candidatura de la coalición esta de Federico Gutiérrez, no los veo apuntándole a eso tampoco, porque entre otras cosas creo que la conclusión que sacaron de estos 4 años de Duque es que eso no paga, ¿sí? O sea, usted no puede jugar a ponerle zancadilla a la paz y no tener una política pública de seguridad que mostrar como éxito, ¿sí? Usted no puede seguirle jugando a eso, ya no le dan, insisto, el rédito electoral. Entonces creo que mi instinto me dice que lo más fácil en este momento es simplemente transitar hacia la implementación, como digo, sin volver a enfrascarnos en el mismo debate de hace 4 años. Estaba pensando que así sueltico puede sonar ingenuo. Lo que quiero decir es que es más fácil hacerlo esta vez de lo que fue hacerlo hace 4 años. Sí, muy interesante el planteamiento. Yo pienso que el tema, porque si tú miras, si la sociedad colombiana se moviliza hoy por el cumplimiento del acuerdo, no se moviliza por eso. Nosotros estamos muy interesados en que el acuerdo se cumpla porque es muy importante que se cumpla para la sociedad, sin embargo no es un eje movilizador. Y si tú ves, los niveles de violencia en nuestra sociedad siguen siendo muy altos, de muchas violencias, de múltiples violencias. Por eso me parece que ir mucho más allá es fundamental, ir mucho más allá del propio acuerdo, que, como repito, hay que cumplirlo y hacerlo bien. Pero a mí me parece que el concepto que ha expresado Petro en sus múltiples manifestaciones, o los conceptos que son muy en positivo, Colombia, potencia mundial de la vida, lo expresa permanentemente. Vamos hacia una era de paz. Dice muchísimo en el sentido de que tiene que haber una transformación cultural en la sociedad colombiana, enorme, de gran sentido. Y yo creo que eso sí está en la gente, digamos. Y mi mamá tenía un dicho que es: hechos son amores. Por eso me parece muy importante lo que has dicho sobre desarrollar unas políticas públicas que dignifiquen a la sociedad en todos los campos, en el campo de la seguridad, en el campo de la equidad, en el campo de la productividad, en todos los campos. Desarrollar políticas que dignifiquen a todas las personas. Hasta ahora hemos sido una sociedad excluyente, una sociedad que la violencia se ha dado justamente por esa forma en que se ha tratado a la sociedad. Es la reacción que ha tenido muchos sectores ante la exclusión, y los movimientos insurgentes surgieron justamente por todas esas formas de exclusión. Entonces creo que por eso el tema de la paz hoy, el concepto de paz total y paz integral van muy de la mano. Paz total porque queremos que no sea fragmentada, que sea con todos, que haya estrategias para cada uno, y superar toda esta situación de violencia y de aparatos que ejercen violencia en las regiones, etcétera. Paz con el ELN, sometimiento a la justicia de otros, pero siempre en una perspectiva dialogante y de solución, pero a la par y a la vez desarrollo de políticas que dignifiquen. Lo de la reforma agraria que no se ha hecho
la restitución de tierras, que está eso absolutamente quedado. O sea, es impresionante la falta de voluntad que ha existido para que los campesinos que fueron despojados de sus tierras puedan tener nuevamente sus tierras, sus propiedades, una política laboral mucho más humana, incluyente. Bueno, son tantas cosas las que hay que hacer, que la manera realmente de construir la paz es con una paz integral, una paz global, un concepto diferente de sociedad. Y yo creo que estamos rompiendo el paradigma y cambiando de paradigma. Y creo que si logramos que eso que la Constitución del 91, porque nos quieren señalar de otras formas, y resulta que lo que estamos pidiendo es que la Constitución del 91 se aplique de verdad, porque lo que se ha hecho es violarla todo el tiempo. Entonces, las tareas yo creo que son por ahí, y la paz se construye en ese sentido y en esa perspectiva. Entonces, hay mucho por hacer. Yo creo que aquí todos y todas vamos a tener que aportar de alguna manera a esa construcción de la paz. Bien, solamente dos comentarios. Primero, agradecerles a Teresa y a Sandra sus muy valiosas apreciaciones. He tomado atenta nota de ellas. Yo creo que deberíamos intentar en estos años que vienen realmente un ejercicio extraordinariamente democrático. Y es que intentemos discutir de los temas más álgidos de la manera más civilizada, buscando los consensos, en un ejercicio distinto. Yo creo que lo que ha dicho en este caso ya me ubico como seguidor de Gustavo Petro. Yo creo que Petro dice algo cierto cuando dice que va a ser un demócrata, que va a respetar la Constitución y que vamos a ir a un diálogo nacional. Creo en eso. Y creo que internamente en nuestras filas también hay fuerzas que pretendemos que así sea. Es decir, no es un eslogan electoral. Nosotros estamos profundamente comprometidos con eso. Y queremos un diálogo, lo hemos dicho infinidad de veces con los sectores del centro político. Pero también estamos dispuestos a hablar con las fuerzas militares. Yo creo que ha llegado la hora de enfrentar esto de otra forma. No sin el rigor de exigencia del respeto a los derechos humanos, pero sí viendo a los militares y a los policías de otra manera. Ahí hay temas muy difíciles, quiero decir, desde el día 1, por ejemplo, el manejo de la inteligencia del Estado. Ese va a ser un problema delicado. Hay otros asuntos que dan espera, pero ¿quién le dice al presidente de la ONU qué está pasando en el país de la inteligencia? Entonces, ahí vamos a tener tenemos que resolver un primer problema. Pero ese diálogo lo vamos a tener que desarrollar. Yo he visto alcaldes y alcaldesas, voy a mencionar simplemente un ejemplo, Felipe Hartmann en Villavicencio, quien ha sido toda la vida un joven aguerrido que criticó de manera acerba a los militares y policías, que hoy tienen una relación absolutamente de diálogo con las fuerzas militares, y pudo superar la pandemia a pesar de unos contextos muy difíciles, y tiene hoy el 70% de favorabilidad a las élites. Entonces vamos a tener que dialogar, y con el propio uribismo, por supuesto, si es que se accede a tener un diálogo. Nosotros queremos eso. Primer comentario. El segundo es sobre el tema internacional. Yo creo que el concepto de comunidad internacional tenemos que revisar. Es decir, por supuesto, lejos de nosotros la ingenuidad de creer que podemos prescindir de un diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Ese diálogo hay que tejerlo desde ya, no el 7 de agosto, es desde ahora, para que podamos ir planteando los grandes temas en los que hay que contar con qué piensa el gobierno de Estados Unidos, como también la Unión Europea. Pero donde digo que hay que producir una reforma, es a que nosotros sí impulsemos una política regional, y a que nos tomemos en serio la integración.
¿Y por qué no hablamos con México sobre el tema del narcotráfico? Yo no entiendo cómo es posible que a estas alturas no haya un diálogo entre Colombia y México, que tiene un gobierno muy criticado y contradictorio en muchas cosas, porque tiene el mismo problema que tenemos nosotros. Ahora, yo espero que en Brasil cambie el gobierno, porque tenemos un inmenso problema que discutir, se llama la Amazonía. Está destruyendo el santuario de la humanidad, de la biodiversidad de la humanidad, enfrente de nuestras narices. Está ocurriendo todos los días. Y de eso somos corresponsables, por lo menos con Brasil. Y podría mencionar otros temas, pero sí necesitamos discutir con nuestro entorno político para la integración. La Unión Europea en eso tiene muchas lecciones que dar. Ellos subordinan cualquier asunto de política internacional a su unidad como continente y a sus intereses como continente, como comunidad. Aquí no. Aquí los peruanos van por un lado, los colombianos por otro. Y muchas veces el asunto es quién le cae mejor a Estados Unidos. Y eso no creo que pueda ser nuestra política exterior. Lo digo francamente, sin ninguna, digamos, pretensión de amistad, no. Estoy convencido de que Estados Unidos es una potencia mundial que tiene mucho que entregar a la humanidad, que tiene muchas cosas en las cuales también soy muy crítico, pero con quien no podemos abstraernos de un diálogo, por supuesto, eso me parece que es obvio. Y obviamente, en ese mismo sentido, discutir las relaciones con Venezuela, por supuesto. Con Venezuela tenemos que encontrar el justo medio de una relación constructiva, de una relación de cooperación y también de un respeto mutuo. Y hay unas discusiones que son también ágiles. Contrario a lo que se piensa regularmente, no hay tal copia de modelo, ¿no? Hay una visión muy crítica frente a algunas cosas, frente a otras menos, y en general hay una posición de buscar relaciones económicas, relaciones diplomáticas que nos permitan avanzar en la paz. Ese es un propósito esencial, como también con Cuba, pues, que nos ha acompañado todo este tramo en ese proceso, a costa de, digamos, muchos problemas con este gobierno. Bueno, como esto, la idea es, no sé si tienen algo adicional para cerrar, es que esto sea breve para producirlo y profundirlo. Es que yo recuerdo cuando en Caguán, nosotros, bueno, yo estuve esos años allá y recuerdo que las organizaciones sociales y las organizaciones de paz, de derechos humanos, todos, hablábamos de la necesidad de que Colombia liderara una discusión sobre la política antidroga. Obvio, los quienes estaban en el poder, en el gobierno, no querían hacerlo, pero nosotros estábamos convencidos que era una necesidad. Si Colombia tiene un cambio, como esperemos que lo tenga, y haya un gobierno comprometido con la paz, yo creo que es una oportunidad, y como lo decías tú, no esperar, ¿no? ¿Esperar qué? Creo que es el momento, teniendo una comunidad internacional muy interesada en que la paz se consolide en este país, y con países que tienen de alguna forma los mismos problemas y que creo que sienten también la necesidad de poner en discusión el tema. Yo creo que sería muy interesante construir un grupo de países, un movimiento de países que puedan en el mundo hoy desarrollar una discusión sobre cuál ha sido la política antidrogas en el mundo. Y obviamente hacer una interlocución con los Estados Unidos, necesariamente, con la Unión Europea. Creo que es un paso importantísimo en la construcción de la paz. Yo solo decir lo siguiente, y agradeciéndoles a las tres la contribución a esta reflexión. Me dejó pensando, me tiene patinando en la cabeza el enfoque que propone Sandra para el tema de las estrategias. Yo había pensado, quiero dejarlo así como, que un nuevo gobierno tendría que hacer tres cosas. Uno, tratar de construir un consenso político alrededor de un concepto de paz más amplio. Es decir, que hay que ir a esta cosa de la paz total, hagamos el impulso como sociedad
Eso no tiene que ser con la laraca, no tiene que ser pues, ni con medios de comunicación. Eso puede ser un acuerdo político de fondo. Es decir, que tienes un elemento, política antidroga, sometimiento, cumplimiento del acuerdo de paz, etc. Es decir, que es una política pública de Estado que vamos a mover y que tendrá unas cosas concretas. Eso me parece a mí que se necesita. Lo segundo que tiene que hacer es que tiene que hacer unas leyes habilitantes para eso. Y ese sí es un debate muy dinámico. Solamente la prórroga de la ley de orden público tiene que facilitar diálogos, es todo un debate siempre, cada 4 años. Ahí necesita un acuerdo político, para poner un ejemplo. Y yo sí creo que necesita otro lugar el tema de paz en el Estado. O por lo menos tratar de intentar hacer algo distinto, más articulado, una consejería o un ministerio, algo que ponga la paz en un lugar un poco más trascendente en la institucionalidad, para ponerlo, a poder andar eso en concreto, es decir, tomarlo en serio. Vamos a hacer esas 5 cosas que es el acuerdo con la FARC se cumple, el diálogo con el se hace, se incorporan las disidencias, se coloca una cultura de paz al frente, y eso necesita institucionalidad, leyes y un acuerdo político básico. ¿Cierto? Es mi forma, no es nada creativa, sino son los ingredientes de algo, pero hoy Iván lo provoqué y bueno, y si las provoqué a las 2 siguientes también. Simplemente es un comentario en el siguiente sentido, porque ya en la bancada nuestra electa comienza a suscitarse la discusión. Hay algunos compañeros y compañeras más optimistas que quieren sacar 200 leyes en las primeras 24 horas. Yo les digo, no vamos a ir con un gran paquete legislativo, vamos a hacer algunos proyectos importantes, pero de lo que se trata aquí, y ya lo decía bien Ana Teresa, es de aplicar la Constitución. La inmensa y rica jurisprudencia de la Corte Constitucional, que si solamente eso se aplicara en este país, cambiaría radicalmente el panorama, o desarrollar las leyes existentes, bastaría con eso. Entonces, yo propongo más, digamos, más precisión sobre lo que tenemos que hacer y más desarrollo de lo que haya acumulado. Entonces, si provocó, bueno, entonces agradecerles la conversación y bueno, y decir que este esfuerzo lo vamos a tratar de difundir y colocar como un tema, como una contribución a que no desaparezca este tema del debate político, que esté en el debate político, y creo que la oportunidad está en 2 cosas. Uno, en que, como dice Sandra, ya no es dar réditos políticos, es encontrar el acuerdo de paz. Incluso la evidencia muestra que hacerse en contra de eso lo que nos puso fue en la situación de inseguridad, de exclusión y de violencia policial, por ejemplo, que es un absurdo que la sociedad no va a perdonar. Entonces creo que eso es una gran ganancia, muy costosa esa ganancia, porque no tuvimos que haber transitado estos 4 años para construir o para reformar la construcción de la paz. Pero sí creo que esto tendrá que ser un tema importante en el próximo gobierno. Muchas gracias. Gracias.